días, buenas tardes o buenas noches, según dónde y cuándo me estéis viendo. Mi nombre es David Márquez y soy graduado en educación primaria y actualmente he acabado el máster de enseñanza de español como lengua extranjera. ¿Vale? Traigo esta propuesta didáctica a través de este tutorial, que es cómo aprender el abecedario a través de una forma un poco más dinámica, entretenida y sobre todo que conozcáis deportistas españoles a través de esas letras del abecedario y así os suenen y seáis capaces de asociarlas a algo. A esa letra la asocias a un deportista, ¿vale? Así que nada, por el vídeo vamos. Comenzamos con el abecedario, ¿vale? Lo que vamos a hacer es ver cómo escribimos y cómo leemos esas letras. Lo primero es leerlas, que es la parte de arriba, y cómo se escriben es aquí dentro del círculo. Comenzamos con la A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Y diréis, ¿y por qué ha puesto che y elle? Las he añadido porque las utilizamos mucho en español, pero en realidad no forman parte del abecedario, ya que son dígrafos, ¿vale? Y no letras, o son un conjunto de letras o de grafemas, ¿vale? Pero bueno, las he puesto para que las conozcáis. Ahora lo que vamos a hacer es asociar esas letras a deportistas españoles e internacionales para que se os queden de una manera diferente, ¿vale? Y sobre todo que las recordéis. Comenzamos con la A, Arantxa Sánchez Vicario, B, Beitia, Ruth Beitia, importante atleta española en salto de altura, C de Casillas, portero de la selección española, D, David, como yo, David Cal, piragüista olímpico y medallista olímpico también, la E de Eibar, equipo de fútbol de primera división española, la F de Fernando Alonso, todo el mundo le conoce, piloto de Fórmula 1, la G de Gisela Pulido. A Gisela creo que no la conoce mucha gente, por lo menos en España, internacionalmente seguramente más. ¿En serio, David? ¿No van a conocer a Gisela Pulido en España? ¿En serio, David? De Europa. La H, ¿vale? De Hugo Sánchez, como escucháis, digo H, pero luego digo Hugo, porque es muda, ¿vale? La H es muda. Fue jugador del Real Madrid. La I de Iniesta. Todo el mundo conoce a Iniesta, jugador de la selección española y del Barcelona. La J de José Manuel, ¿vale? Medallista paralímpico en duatlón. La K de Karim Benzema. Todo el mundo conoce a Karim, jugador del Real Madrid, delantero francés. La L, aquí tenemos dos, Leire Olaverría, campeona de Europa de ciclismo en pista cubierta. La M, Marta Domínguez, aquí tenemos también dos M's, atleta española de larga distancia, campeona de Europa. La N de Nacho, Nacho Fernández, dos N's también aquí para que os suene, jugador del Real Madrid de la selección española. Letra muy importante que es la ñ, que es la que nos diferencia del resto de países, de alfabetos, ya que solo la tenemos en nuestro alfabeto y es la que nos describe, por así decirlo, la ñ. Para mí es cultura, ¿vale? Y aquí la tenemos en España, y aquí lo podéis ver. La O, ¿vale? De Osasuna, equipo de primera división española de fútbol. La P de Pepe, todo el mundo conoce a Pepe, jugó en el Real Madrid, jugador portugués. La Q de Joaquín, ¿vale? Según a lo que acompaña la U, lo diremos de una manera o de otra, ¿vale? Jugador del Betis, 39 años y sigue en activo. La R de Rafa Nadal, ¿quién no conoce a Rafa Nadal? Tenista español, campeón de todo lo posible. La S de Sara Varas, aquí tenemos dos S
y no suena igual cuando digo Sara que cuando digo varas, ¿vale? Si no es la mejor bailadora de flamenco española, es una de las mejores. La T de Teresa Perales, ¿vale? Teresa Perales, paralímpica, medallista paralímpica, sí, en natación. Unai Emery, ¿vale? Más conocido como Emery, fue entrenador del Paris Saint-Germain, del Sevilla, del Arsenal y actualmente del Villarreal. La V de Valerón, ¿vale? Como podéis escuchar, la V y la B tienen la misma fonología, suenan igual, por así decirlo, o parecido, ¿vale? Y para saber diferenciarlas hay que aprender diferentes reglas gramaticales que ya aprenderemos más adelante. W, ¿vale? La W se pronuncia como una GU, ¿vale? Wanda, Wanda Metropolitano, Estadio del Atlético de Madrid. A la X de Xavi, veis que se pronuncia la X como la Che, ¿vale? Xavi Hernández, jugador del Barcelona y de la selección española. La Y, que digo Y, pero luego digo Yamaha, ¿vale? Yamaha, aquí sería como una EY, ¿vale? Una marca de motos. La Z de Zamorano, jugador del Real Madrid de hace mucho tiempo. Y aquí tenemos las dos que no forman parte de nuestro abecedario, ¿vale? Que es la Che. Aquí tenemos un ejemplo de Chema Martínez, ¿vale? Atleta muy importante de largas distancias, campeón de Europa. Y la Elle, ¿vale? La doble L. Y tenemos un ejemplo que es Lleida, provincia catalana. Y nada más. Este ha sido el tutorial, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Acordaros que la che y la elle no son letras, son grafemas, en concreto dígrafos, que es un conjunto de grafemas, ¿vale?